actividad 4 es, ya teníamos el tema, ya teníamos algunas preguntas, podemos quedarnos solo con una pregunta o para cada pregunta formular un objetivo general. Asociado a cada pregunta, anoten esto, así paso a la tablita anterior y les queda la tablita anterior. Entonces, definir a partir, formular, perdón, se habla de formular objetivo, explicitar el objetivo, general y específicos para cada uno en relación a cada una de las preguntas que han planteado. Cojan una o como ejercicio, si hacen dos, habrá dos objetivos generales, ¿sí? Que corresponden a dos proyectos diferentes. Acá también no hay consenso de los metodólogos, pero sí de la práctica, que el objetivo general tiene que ser uno, ¿sí? En lo posible, uno, ¿sí? Es más preciso. Y después varios objetivos específicos o particulares. Entonces, en función de las preguntas que ustedes tienen, formulen el objetivo con alguno de estos verbos, el que sea más específico, y los objetivos específicos correspondientes. Y esto sí lo vamos a discutir entre ahora. Sí. Siempre he tenido una duda de cuántos objetivos específicos son los más recomendables. Porque después del objetivo 5, a veces hay gente que pone no más de específicos, y muchos de esos ya son actividades. Exacto. No confundir objetivos específicos con actividades. Usualmente la gente habla de 4, máximo 5. Sí. Esa es la práctica, lo habitual. No más de 5 objetivos específicos. Entre 3 y 5 objetivos específicos. Pero es la práctica, digamos. No quiere decir que no puedan tener 6 objetivos o 2. Todo depende de lo complejo que sea el proyecto. ¿Cómo? Siempre y cuando no sean actividades. Exacto, no confundir el objetivo con las actividades. Por ejemplo, si yo digo hacer un relevamiento o relevar, hacer un relevamiento de los recursos disponibles para tal cosa, en tal institución. Eso es una actividad. Ahora, ¿qué significa? Que yo ya sé que voy a tener que ir a preguntar o a averiguar qué recursos hay disponibles. Ya me estoy orientando a la tarea. ¿Cómo se definiría o formularía el objetivo específico relacionado a esa meta que necesito conocer? Yo tengo que saber qué recursos hay disponibles. ¿Cómo se formularía el objetivo específico? Describir. Definir no sería. Describir. Describir, no, ahí describir yo tengo que decir cómo son. Y a mí lo que me interesa es cuáles son. Por ejemplo, cuáles son. Cuáles son, identificar, conocer, numerar, etc. Los recursos tal y tal y tal. ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí, una sola, qué suerte. Con relación a ese objetivo que con esa pregunta, en mi caso era, ¿cuál es la situación laboral de las mujeres en Catazá respecto a los hombres? ¿El verbo estaría bien comparar o habría que tener más bien caracterizar? Depende qué es lo que a vos te interesa. Es que, Si a vos lo que más te interesa es comparar, para decir, bueno, acá hay una preeminencia de hombres sobre las mujeres en tal ámbito, o si te interesa más caracterizar cómo es el desempeño de las mujeres en ese ámbito. es que al final de cuentas yo lo que quiero es comparar mediante el análisis de las condiciones de unos y otros para identificar oportunidades de mejora en el diseño. Muy bien, entonces el objetivo
objetivo general, ¿cuál sería? No comparar. El objetivo general tuyo es lo último que mencionaste. Diseñar, Es lo último que mencionaste. identificar las oportunidades de mejora para el diseño curricular. Pero no sé si sería diseñar la currícula, de esa comparación. Es que eso no sé cómo Bueno, seguir pensando. al final yo lo que quiero es Escribí todas esas opciones. Escriban todas esas opciones. Escriban todos esos objetivos de distinta manera. Escríbanlo, porque eso les va a orientar después a ver cómo lo reformulan finalmente. No es inmediato. Este es un proceso de diván, dijimos. No lo vas a hacer en 15 minutos. Y no lo va a hacer otro por vos. Porque depende de tus propios intereses. Pero es claro que ahí tenés varios intereses. Vas a tener que pensar cuál es el interés principal. ¿Para qué vos haces ese proyecto? Porque varias de esas cuestiones que planteaste podrían ser objetivos específicos. y faltan todavía otras. Pero otras preguntas, por Bien. ejemplo, ¿cuáles son las habilidades que requiere el mercado? Bien, eso es claramente un objetivo específico. Para poder yo llegar a presentar una propuesta de fortalecimiento Exacto, de esas habilidades. ese es un objetivo específico. Entonces, pensá cuál es tu objetivo general. Tu objetivo general es ese, de diseñar algo que empodere o que permita después ese desempeño igualitario, etcétera, etcétera. Ese diseño puede ser elaborado, un diseño. ¿Sí? O desarrollar una propuesta. Me parece que tu proyecto va más por el desarrollo, porque vos querés como resultado tener una propuesta. Sí. Pero para desarrollar esa propuesta vas a tener que investigar, conocer sobre otras cuestiones que hoy no conoces. ¿Se entiende? Sí. A ver, ¿podemos ver algunos ejemplos? Quiero que al menos veamos 4, uno por cada por cada tipo de proyecto. Por ejemplo, si hay algún objetivo general que responda al proyecto de tipo perceptual, el primer tipo. Si hay algún objetivo general que responda a preguntas sobre qué hay, cómo es, cuántos, cuáles. ¿Tienen alguno? Bien, veamos uno entonces de cada uno. Vamos a ver, la pregunta es: ¿cuáles son los medios de vibración que se exponen los conductores de autobús en Costa Rica? ¿Cuáles son? Los niveles de exposición a vibración que se exponen los conductores de autobús. Entonces, el objetivo general sería caracterizar la exposición a la vibración. El específico son dos: cuantificar los niveles de exposición a los que se exponen, y el otro sería identificar los factores de riesgo que pueden influir en esa exposición. ¿Qué les parece? ¿Lo escucharon todos? Voz más potente. El objetivo general sería caracterizar la exposición a la vibración en cuerpo entero en conductores de autobús. Ahí. ¿Se entiende el objetivo general? ¿Responde al primer tipo? Entonces, la pregunta es ¿cuáles son los niveles de exposición A las vibraciones. Entonces repetimos el objetivo general. Repetimos el objetivo general. Caracterizar la exposición a la vibración. De los colectivos. ¿Cómo escribirlo? Es que describir sería muy... Entonces evaluar. Sí, es que evaluar es más amplio, entonces yo le cambiaría. Y caracterizar en el otro, en el específico. O sea, ahí tengo una duda porque a mí siempre que el objetivo general se me ha dicho que es una contribución al mejoramiento de la salud, no el caracterizar, porque el caracterizar queda como un objetivo específico, como un producto que se va a encontrar. En cambio, si usted dice que es una contribución al mejoramiento de la salud
de las personas que operan esos equipos. ¿Qué verbo pondrías entonces? Yo diría que contribuir al mejoramiento de la salud de las personas que operan. Eso, contribuir al mejoramiento de la salud o a lo que sea, ¿es un objetivo de investigación? No, es una finalidad que justifica este proyecto. Cuando ella presenta en el formulario, la justificación tiene que ir por ese lado. Lo hace para eso, porque le interesa contribuir a eso. Pero contribuir a mejorar la salud no es generador de un conocimiento nuevo. Es una finalidad que justifica el proyecto. Es algo que interesa a la población, al Estado, etcétera, a quien fuera, que justifica que se le asignen recursos para que ella haga esto. ¿Se entiende? Sí, claro. Es parte de la justificación. Todo lo que sea contribución es la justificación. El verbo entonces de ella sí sería describir. Ella dijo describir. Acá le sugirieron caracterizar. ¿Qué otro apareció? Perdón, caracterizar. Describir sí sería Describir, hubo otro y hubo otro. Evaluar. A ver, entonces estamos entre caracterizar, describir o evaluar las vibraciones a las que están sometidos los conductores, bla, 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 bla. En los objetivos específicos yo fui más, bueno, en el tema. Bien, o sea que acá había dudas que tendrían que repensar en el equipo de trabajo cuál es el objetivo más, cuál es el verbo más adecuado para expresar lo que ellas quieren hacer. Veamos si con los objetivos específicos que está ensayando se orienta a eso o podemos verlo más palpablemente. De a uno. Uno específico sería determinar los niveles de vibración al que se exponen las personas. Para Diagnosticar usaría yo. ¿Cómo? Diagnosticar. En lugar de determinar. Más amplio. Puede ser más amplio que en general. Es que tal vez el determinar, a veces, bueno, a mí no me dice como determinar cuál es la acción en específico. Bueno, podría ser cuantificar. Porque lo que quiero hacer es medir cuántas veces se expone. Es que determinar en ese caso a mí me suena medir y medir me suena actividad. Más bien esa no podría ser, por ejemplo, la caracterización que va a hacer es parte de eso. Y el evaluar ya trae como un poco más de análisis y todo, entonces sería como la sombrilla, digamos que sería el objetivo general. Ella introdujo en ese objetivo específico una palabra, un término, que es niveles de exposición a la vibración. Ella tendrá, el tema que sigue, que precisar a qué se refiere cuando habla de niveles de exposición a la vibración. Y en esa precisión de ese término van a haber pautas que, al menos ahora, nos indiquen si determinar, evaluar o caracterizar es el mejor verbo. Porque yo no sé todavía qué llama niveles de exposición. Si llama a tipos de vibraciones o a un valor, a valores determinados en términos de una medida que ella considere. Entonces, dependiendo de eso, de si eso es un aspecto cuantitativo o cualitativo, la palabra va a ser mejor evaluar o caracterizar. Pero va a depender de cómo precisa esa variable. ¿Se entiende? Sí, pues, si ella solo va a decir cuáles son, sería como caracterizar, pero si los va a comparar con algunos valores que deberían ser los óptimos, sería como evaluar. Sí, o determinar los niveles. A veces determinar, como ella dice, es medio ambiguo, pero si después precisa qué es lo que tiene que hacer, es precisar exactamente a qué se refiere con niveles de exposición, puede quedar claro. Perdón, ¿ella ya identificó dónde es que va a hacer la medición? ¿O eso es para identificar si hay valores altos y bajos en ciertas regiones? No, bueno, cuando uno, tal vez para contextualizar mejor. Que tiene que estar previo a esa contextualización en la descripción del problema, de los antecedentes y que quede claro el problema,
va a estar todo eso que acá no vemos. Sí, entonces cuando todos, bueno, en el carro, en el bus, donde sea, uno se expone a una vibración, ¿verdad? Tal vez no nos damos cuenta siempre porque hay diferentes niveles, pero las personas que están expuestas o que conducen, ¿verdad? El autobús pasan 10, 12 horas, ¿verdad? En esa vibración, y hay niveles que me dicen que a partir de 0.5 metros por segundo cuadrado, una aceleración entre 6, a partir de ahí ya yo podría estar presentando alguna afección a nivel de columna. Todo eso tiene que estar en la descripción previa que justifique que ella quiera mejorar o Sí, entonces, contribuir a lo que sea. Ajá, entonces en otros países ya se sabe cuál es esa exposición de esas personas. Aquí en Costa Rica No hay estudios y esto generaría conocimiento nuevo. Está clarísimo. ¿Y el otro objetivo específico? es identificar los factores de riesgo que pueden influir en esa exposición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que influya? Claro, va más allá. Por ejemplo, la irregularidad de la ruta, los pozos. La innovación, el motor, si está ubicado adelante, si está ubicado atrás. Hay varios factores. Entonces, Sí, perdón, como decíamos Mauricio, tal vez diagnosticar si sería interesante creo que en el segundo. Digo yo, como que No me suena tanto, me gusta más como lo planteo eso. ok. Pero eso va a cerrar todo lo que ella explique antes en el proyecto. Tiene que haber coherencia entre los antecedentes que describe en otros países, los riesgos para la salud que implica determinados niveles, la problemática en Costa Rica o en San José o donde fuera que afecta con índices que se conocen sobre la salud, etc. Cuando define o formula los objetivos, eso tiene que ser coherente con lo que dijo antes. Entonces acá estamos viendo nada más que aisladamente, salvo la explicación que dio, para ver si eso se ajusta mejor o no. Entonces cuando uno tiene, eso está bien en principio, cuando uno tiene todo el proyecto ya más o menos armado, ahí se va identificando bien la coherencia que tiene que haber. Entonces puede ser que a último momento le cambies un verbo, para que se ajuste más a lo que a vos te interesa o vas a hacer. Pero se entiende que son primeros avances y que están muy bien, porque está claro, con poquita explicación que nos dio, a dónde apunta. ¿Sí? El que evalúa ese proyecto tiene que darse cuenta de eso. Y por lo que dice antes, si sabe sobre el tema, o se le ocurrió ahora, aparte eso está en el currículum, ¿no? Si ella ha trabajado antes sobre el tema, qué formación tiene, el equipo, también se evalúa el equipo. Director, codirector y equipo. Si los integrantes del equipo han estado trabajando en temas afines, si no es en este tema, ¿sí? Las publicaciones que tienen previamente, etcétera, etcétera. Tiene que dar idea en esa formulación de que el equipo sabe de lo que está hablando y que ese proyecto es importante para alguien y que la formulación es coherente con lo que se pretende ser. ¿Sí? Esas cuestiones básicas. El segundo tipo de proyecto de aprensivo, el de examinar o comparar, el de qué diferencia hay, en qué medida se corresponde, puede ser como resultado que ustedes establezcan alguna relación, ¿sí? Cuantitativa o cualitativa. ¿Alguien planteó algo en ese? Uno específico, pero no es general. ¿No importa? Uno específico, por ejemplo. Comparar los componentes de las políticas públicas relacionadas con ambientes alimentarios saludables en el ámbito nacional y es que, bueno, no sé cómo ponerlo que con el gold estándar, que hay como ya algo establecido que debería de ser como el ideal. Entonces, No, eso después en la metodología vos decís se va a comparar utilizando tal estándar. Okay. Es metodológico. Pero entonces, ¿cómo? Vos lo que te interesa es comparar. Ajá. Cuando dijiste componentes, ¿a qué te referís? Como... Porque es muy ambiguo, ¿qué son los componentes? Bueno, algunos componentes de las políticas públicas ahí están establecidos como 8 componentes. Bien, pero no- entonces la explicación previa que justifica el estudio, el marco teórico tendrá que estar esos
7 componentes y entonces cuando está explicitado ese objetivo ya se sabe a qué componente se refiere. O sea que eso es una variable. Y en esta comparación o sea, sería como las políticas públicas del país versus las ideales ¿Cuáles son las ideales? Las que están en esos estándares. Podría ser formulada de otra manera. ¿En qué medida se corresponden las políticas públicas de Costa Rica con los estándares tales? Por ejemplo. Porque comparar en realidad siempre es de una, sería en este caso, de Argentina y de Costa Rica, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando se habla de ideales o estándares establecidos, a veces es en qué medida se corresponden con... Pero sería entonces más de evaluación, una valoración, una solución, una medida. Sí, me parece que es más del último tipo. Podría, depende hacia dónde apunta. Si lo que quiere ella es caracterizar cómo son estas políticas públicas. O ver que le faltan políticas para lograr lo ideal. Bueno, sí. ¿En qué medida se corresponde? Si de esos 8 componentes se satisfacen todos. Claro. Es que de hecho el objetivo general es evaluar la política pública nacional en este tema. Entonces el primero es describir cuáles son las políticas públicas y el otro es la comparación con algo que ya se sabe. Entonces sería un objetivo específico de un tipo de proyecto del último tipo. Sí, entonces hay una mezcla ahí. Claro. Porque lo que estamos viendo es que pueden haber objetivos específicos que refieran a cuestiones más puntuales para responder a un objetivo general más integral. Sí, pero lo que dices, no estamos tomando de nivel, porque estamos con un ofensivo. Entonces no estamos ahí. No, por eso. Pero es válido. No. Ah, ok. Yo pedí un ejemplo del aprensivo, pero ella dijo, no, mi objetivo general no es, yo lo que tengo es un objetivo específico, de nivel aprensivo. Pero puede ser un objetivo específico dentro de otro proyecto cuyo objetivo general sea más abarcativo. ¿Se entiende? A lo mejor, para satisfacer un objetivo formulado a nivel integrativo, yo tenga específicos de otros niveles. Claro, porque necesito conocer, necesito caracterizar para después integrar. Ahora, cuando habla de políticas públicas es muy amplio, porque están las políticas públicas agrícolas, las políticas de salud, y que todas se interrelacionan. Por eso, ella tendrá que definir el marco teórico y en el problema, sí. Es decir, después que se hace todo, una introducción, una justificación, la importancia, el estado de conocimiento sobre el tema, el marco teórico, tiene que haber un párrafo que resuma qué es lo que me interesa a mí de toda esa problemática que se describió. Y ahí tiene que estar bien claro a qué políticas públicas se refiere. Y con qué lo compara, ¿verdad? Porque es como un país tiene uno que conocer muy bien. Sí. Puede ser que algunas cuestiones específicas que aparezcan en los objetivos específicos y que después sean parte de que conduzcan a un proceso metodológico, se expliciten ahí como técnicas de medición o como estándares adoptados, etc. De alguna manera tienen que estar mencionado antes cuál es mi referencia. ¿Sí? Los planes, las políticas públicas establecidas por la OCDE o por UNESCO, por lo que sea, en determinado campo. Sí, por supuesto. Estamos, pero esto no es absoluto, obviamente que puede ser reformulado, pero hay que escribirlo y expresarlo y después hacer toda esa otra parte para poder tener coherencia. ¿De nivel comprensivo hay alguno? ¿Algo propositivo? A ver. Solamente objetivo general, Un objetivo general, a ver. Bueno, transferencia de conocimiento e innovación de buenas prácticas en el sector agropecuario de región de Trifini. ¿Podés repetirlo, por favor? Transferencia de conocimiento e innovación de buenas prácticas en el sector agropecuario de región de Trifini.
¿Qué opina? ¿Está formulado como un objetivo general? No tiene un verbo. No tiene un verbo. Es una cuestión muy operativa. ¿Sí? Si pensamos, bueno, no tiene verbo, pero yo puedo decir transferir. De transferencia, transferir. Transferir es un objetivo de investigación. No, porque no me genera nuevo conocimiento científico tecnológico responder a transferir. A ver, pensemos cómo reformular. ¿Cuál es tu interés? Puede ser que tu interés sea, como ya se conocen ciertas cuestiones, transferirlas a... Bueno, realmente conocimiento que hay en Costa Rica no hay ni en Centroamericana en tema de buenas prácticas en agricultura que otros centroamericanos no dominan. Entonces, realmente la idea es esto, transferir ese conocimiento de científicos de Costa Rica a otros idiomas y educarlos. Bien, hay un interés de transferencia para resolver ciertos problemas de otros países. Pero ¿qué conocimiento se generaría a partir de ese proyecto? Piensen cómo ayudarle a la compañera a reformular ese objetivo teniendo en cuenta ese interés. Se pueden proponer en vez de transferir, A ver. proponer las, no sé. Y que sea un modelo para que se Si estamos pensando en un modelo de transferencia, ¿qué sería? Desarrollar ese modelo. Para mí es un proyecto de desarrollo, porque es... ¿Cómo? Podría ser un proyecto de desarrollo, desarrollar un modelo que permita aplicar ciertas prácticas que ya se conocen en tal campo, etcétera, a un contexto de otro país, o en tal área de agropecuaria, podría ser, o de siembra, o de producción ganadera, no sé, tendrás que precisar más eso. Tendrás que precisar todo eso al principio, a dónde apuntar, porque es muy amplio lo que decís. Prácticas, aplicar buenas prácticas a la producción agropecuaria es... Sí, es bastante. Sí. Vas a tener que restringir. Y me imagino, porque solamente dijo 2 o 3 palabras, que tiene que ver con a lo mejor desarrollar un modelo para que esto pueda ser factible. No lo sé, tendrás que pensar más en concreto qué es lo que te interesa y en qué área aplicarlo. ¿Qué ayuda le puede dar a la compañera? El área lo tiene claro. Lo que es ese modelo y con indicadores base que le... Porque el área sí sería un área de ¿cómo se llama? Limítrofe de las 3 sí, pero ella habló de la región América Central. América Central también es... Pero sobre todo para un lugar que tiene... Es muy amplia. Sí. Podrían ser economías muy diferentes, producciones agropecuarias muy diferentes, o no. Vos lo tendrás que describir a eso. ¿Qué particularidades tiene? Vos dijiste, en Costa Rica conocemos buenas prácticas de... Bien, en todas las actividades agropecuarias o en algunas en particulares, y cuáles podrían ser similares en los países vecinos, etc. Todo eso va a estar en la descripción previa y fundamentación que se haga y del estado de conocimiento sobre el tema. Y tendrás que decir, bueno, en Nicaragua no existen estas prácticas o no hasta el momento no se han desarrollado, pero con fundamento tendrás que averiguar si eso está o no. Porque ese es otro problema a veces en la fundamentación. Se dice, no se conoce sobre tal cosa y hay mucho hecho. Pero todo eso va a tener que estar en ese contexto para que vos puedas precisar. ¿No va a prestar material
Nos va, Esto sí se los dejo yo. no lo manda, sí. Sí, y les mandaron una serie de bibliografías. ¿No? Bueno. No sé cómo hacemos, si ustedes me pasan la lista, yo se las mando. Bueno, me la mandaban. Yo se los mando por si tienen la lista de mails. Bien. Y el último, bueno, vimos un ejemplo. Yo tenía una duda Sí. con respecto a ese objetivo. Es que, bueno, cada vez más la investigación, la idea es que al final no termine solo como generando conocimiento, sino la aplicación. Entonces, ¿qué tanto uno, por ejemplo, esa de transferencia, no solo desarrollar el modelo, sino que haya uno como de transferir el conocimiento o algo así, esa combinación de objetivos de investigación y terminar con uno de acción, por ejemplo? Bien, pero ahí también se requiere que ella tenga previsto quiénes van a ser los agentes que transfieran eso en otros contextos. Es decir, ella puede limitarse solamente a esbozar el modelo o ya prever que eso va a ser adoptado por determinados agentes y estos van a transferirlo a otras situaciones. Todo eso tiene que estar previsto en el proyecto. Nosotros tenemos que definir el alcance de nuestro proyecto. ¿Hasta dónde vamos a ir con el proyecto? Y acuérdense que es finito el tiempo de ejecución. No podemos tener también ser tan ambiciosos. Hay que saber que podemos hacer eso en el tiempo que tenemos previsto. ¿Algunos ejemplos del último? Y pasamos a otro tema. Empiezo con el objetivo general. ¿El que vos quieres? El objetivo, bueno, la pregunta era qué tan efectivos son los lodos de las lagunas de oxidación para vitrificación en Costa Rica. Más lento, por favor. ¿Qué tan efectivo es emplear los lodos de las lagunas de oxidación para vitrificación en Costa Rica? Para hacer vidrio a partir de los lodos. Esa es la pregunta. Como la pregunta era qué tan efectivo es, mi objetivo entonces yo lo pensé con el evaluar. Evaluar los lodos de las lagunas de oxidación de la industria de agroquímicos y pinturas de Costa Rica mediante la técnica de vitrificación. Mediante la técnica de vitrificación, suena como metodológico, pero por lo que dijiste antes del objetivo es evaluar las potencialidades de los lodos para insumos de vitrificación. ¿Sí? No sería mediante, porque mediante es como un medio para, acá es el fin. ¿Se entiende? Está clarísimo. Ok. En los objetivos específicos, empiezo con identificar las empresas de Costa Rica que presentan los adecuados para el proceso de vitrificación, para por lo menos mostrar en el país cuáles son las empresas que sí tienen nuevos viajes para poder hacer el proceso. El segundo sería diseñar un protocolo de vitrificación de los lodos seleccionados, ya asumiendo que ya se escogieron las empresas. Y el tercero sería realizar un estudio de viabilidad financiera para poder ver qué tan viable es el proyecto. Ya tiene el proyecto. ¿Se entiende? ¿Es coherente? Podría haber algunos otros objetivos específicos que desmenucen un poquito más, desde los lodos que usan las industrias y los procesos que usan las industrias. ¿Sí? No está, pero ¿se entiende? Es coherente lo que está planteando y tendrá que justificar la importancia económica, supongo, en ese del proyecto, los antecedentes, que es lo que se sabe y que es lo que no se sabe, alguna cuestión específica técnica sobre los lodos. Bien, está. ¿Sí? ¿Algún aporte, crítica? Muy bien. ¿Seguimos? Nada más una consultita. Sí. Es que algunas veces le dicen a uno, y por eso buscando el ejemplo de la compañera, que el objetivo general tiene que decir el qué, el cómo, el para qué y el dónde. Todo eso, entonces hacen objetivos generales que son muy grandes, ¿verdad? No, todos sí. Sí. Pero no sé si. Sí, porque usted dice, uno dice el qué, ¿verdad? Y luego el dónde, ¿verdad? Para delimitar. Delimitar los contextos. Entonces ahora venimos con el cómo. Entonces el cómo es, ya nos metemos con la metodología, ¿verdad? Y No ¿y siempre, para qué? no siempre en el objetivo general está el cómo. Ah, ok. En realidad, un modo también para poder escribir más concretamente, sintéticamente los objetivos es, previo a los objetivos, delimitar bien el problema.
Y en esa delimitación está el contexto. Entonces no hay que repetir en todos los objetivos el contexto, porque ya se sabe que va a ser en tal país, en tal periodo, y entonces se delimita, se sintetiza la formulación de los objetivos. Si uno el contexto lo explicita antes claramente, porque si no, cada objetivo hay que repetir todo. Sí, son objetivos generales enormes. Por eso, si uno lo explicita antes del contexto, la formulación es más directa. Hemos observado una tendencia de ciertas disciplinas a hacer objetivos, no más bien no objetivos, sino títulos o temas que son como media página. O sea, casi que dice ahí todo. Entonces, y más bien en ciencias, digamos, en ingeniería así, ojalá que sean máximo 15 palabras, incluyendo monosílabos. Sí, pero aparte de ser significativo en cuanto a centrarse en lo relevante, es también una cuestión de formulario y palabras claves y todo eso. No se puede escribir tanto en los formularios. Hay que tratar de sintetizar lo máximo posible. Y en general, el título es lo último que se pone. Y el resumen es lo último que se hace. Cuando uno tiene claro qué es lo que necesita hacer. Es lo último, no el principio. El resumen es lo último.